Ahora sí, bienvenidos una vez más a nuestra clase de gestión y tratamiento especial de residuos. Qui potest capere capiat. El contenido de hoy he tratado de actualizar un par de cositas interesantes de la normativa de emergencia, el decreto legislativo 1501, que es la normativa que nos da recomendaciones pues para el estado de emergencia COVID-19, etcétera. Veremos la normativa específica del Decreto Supremo 014. A ver, ¿qué tenemos por acá? Hola, profesor, ya estoy aquí. Qué bueno, Wilman, que pudiste llegar. Hay problemas cuando tienes varias cuentas en el celular o en la máquina y no se carga la página con la cuenta de la UNTER. Pero qué bueno que ya estén por acá. Ahora sí, vamos. También la normativa específica, como les decía, la 014 de 2017 de MINAM. Ya ustedes saben que cuando digo la 014 para este curso, al 99% o al 2 millones% será que es el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos. Veremos un poco del proceso administrativo TUPA MINAM SENACE. Listaremos algunas normas técnicas de INACAL que tienen que ver con el curso. Les mostraré un ejemplo del tortuoso camino que tenía, ahora es menos, pero que tenía que pasar un proyecto para lograr llegar. La lista de sanciones, NTP, normas técnicas peruanas, de sanciones que ustedes saben, por su amplia cultura normativa peruana, que todos los años se actualiza. Si es que no actualizaron ese año, usan las del año pasado. Yo tengo las sanciones de hace un año o 2 años, creo. Es decir, del 2019 tal vez, o si no, del 2018. Lo mejor es no incurrir en ninguna sanción. Pero cuando metan la pata e incurran en alguna sanción, se bajan la tabla actualizada para que sepan exactamente cuánto les va a doler. De manera legal, claro. Porque también existen los malos elementos que les van a pedir o les van a sugerir ciertos arreglos, pues non sanctos. Y también algunas oportunidades que se dieron y todavía están vigentes con la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos para las plantas de tratamiento, para los temas específicos de tratamiento de residuos peligrosos, industriales y demás, del ámbito no municipal. De alguna manera puede estar aplicado al ámbito municipal, pero lamentablemente el ámbito municipal no se caracteriza por tratar de generar ingresos, ganar un mercado, ganarle a la competencia, ser más eficientes, sino tal vez otros criterios. Nuestro decreto, bueno, como les he dicho, he generado esto un poquito rápido, lo pongo más bonito cuando lo vaya a colgar. Le voy a quitar seguro los puntos ahí, las viñetas iniciales, y tal vez mejore el tamaño de letra, aunque en realidad, pues, si no lo estoy presentando adelante y de la última fila no leen, el tamaño de letra ya sería relativo, ¿no? Bueno, seguiremos. Algunos cambios en la legislación de residuos sólidos, cambios que se dieron hace 2 semanitas nada más. Se refuerza la obligatoriedad de entregar los residuos segregados desde la fuente. Antes, el reglamento ya decía que el generador tenía que segregar, pero dejó muy suelto a que cada municipalidad poco a poco vaya empezando a darle a los vecinos algún tipo de normativa. A veces empezaban por sector, a veces le decían a veces la municipalidad decía, ya, vamos a empezar el primer año separando solamente orgánicos de los inorgánicos. Y los orgánicos me los dan en
en una bolsa de un color, o me los dan un día, o me los dan a un horario, y los que son inorgánicos me los dan otro día diferente, con otro horario, o en otra bolsa de otro color, etcétera, etcétera. Disculpen, esto no lo domino, no lo controlo yo. Entonces, con el decreto de urgencia, se refuerza la obligatoriedad de que ahora sí todos los generadores deberían entregar segregado. Se asume, porque ninguna municipalidad, que es la que va a decirle a los vecinos, hablando del ámbito municipal, que se paren, les ha dicho exactamente en cuánto, o tal vez algunas. Surco estaba hace años avanzado en eso, pero después de 4 alcaldes malísimos que ha tenido y tiene, se retrocedió completamente, ¿no? Entonces, bueno, todos los particulares también. Se asume que va a ser con la norma técnica de colores peruana, ¿no? La actualizada, la que fue actualizada hace un par de años. Los centros de acopio de residuos municipales, ya no, esto es el resumen máximo de todo el cambio de residuos, ¿no? Los centros de acopio municipales ya no son considerados infraestructura para el manejo de residuos sólidos. Antes sí eran considerados, ahora ya no. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja es que ya no estarían dentro de la ley de residuos sólidos, entonces no tendrían que ser auditados por OEFA, y sacar permisos y complicaciones largas y tediosas. Yo supongo que quieren dinamizar más el tema y obviamente los centros de acopio municipales van a estar acopiando reciclables. Otro punto importante, la recolección selectiva y el acondicionamiento se incluyen como operaciones del manejo de residuos sólidos. Antes no existía una cosa, una de las fases o procesos era la recolección. Ahora le han puesto recolección selectiva. Ya no quieren que se recoja todo mezclado. El acondicionamiento se incluye como operación de manejo de residuos sólidos. Antes, si se acuerdan nuestras clases del ciclo pasado, el acondicionamiento era una herramienta que se podía o no se podía aplicar a las fases del manejo. Y esa herramienta, como una navaja suiza, tenía muchas cosas dentro, ¿no? Un acondicionamiento podía ser empacado, o picado, o triturado, o solamente compactado, o solamente lavado, un montón de cosas. Este decreto ha precisado y agregado competencias a OEFA, MINSA, municipalidades digitales y provinciales, usualmente con temas de justamente acopio de reciclables, recolección selectiva, vigilancia sobre esos temas y también sobre temas de material de descarte. El almacenamiento de los residuos municipales y no municipales debe cumplir el código de colores del 2019. Clasificación de residuos sólidos. De acuerdo a su manejo, podemos clasificarlos en peligrosos y no peligrosos. En este curso nos importarán más los peligrosos. De acuerdo a la autoridad competente, hay un ámbito municipal y un ámbito no municipal. En este curso nos importa mucho más el ámbito no municipal. La gestión de residuos no municipales tiene al menos, bueno, para lo que es residuos peligrosos, tiene al menos una de estas características. Si es combustible explosivo, corrosivo, reactivo, tóxico, radiactivo, patogénico, etc. Los envases usados para residuos y productos químicos peligrosos serán considerados peligrosos hasta que no sean sometidos a algún tratamiento o descontaminación. Si hay alguna duda, el MINAME emitirá opinión técnica definitoria. Empresas operadoras deben estar... A ver, un momento, pausaré por acá. Tengo una duda sobre esta actualización.
Ajá, correcto, listo. Me acordaba que había actualizado más cosas, pero le he actualizado más cosas al curso de residuos, porque hay muchas más cosas del ámbito municipal. Así que seguimos. Las empresas operadoras deben estar registradas ante el MINAM, deben contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y manejo de residuos. Debe contar con equipos e infraestructura idónea. La comercialización por microempresas y pequeñas empresas está restringida a los residuos no peligrosos. Otra vez. Las empresas operadoras. Profe, ¿y por qué nos cuenta tanto de empresas operadoras? En este curso, ustedes van a ser y hacer una empresa operadora. En los diferentes talleres que tenemos, elegirán nombre, gerente general, gerente de operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Las empresas operadoras tendrán que inscribirse ante el MINAM, brindar a las autoridades competentes las facilidades para supervisión y fiscalización, asegurar la calidad de los servicios que prestan, contar con contabilidad de costos, contar con una memoria descriptiva de manejo de sus residuos, suscribir los manifiestos de residuos peligrosos, contar con registros sobre los residuos que manejan, presentar el informe de operador, llevar un registro de incidentes, derrames, incendios, etc., contar con un programa de saneamiento, contar con un plan de contingencia frente a incidentes, tener seguros contra riesgos. Profe, ¿por qué lo puse en mayúscula? Es importante. Para lo que quiten el puntito de adelante, es como un subtítulo, ¿no? Seguros contra riesgos. Para todo lo que son peligrosos, cada empresa operadora debe contar con una póliza que es grandota. Es una póliza que cubre los daños a terceros, daños materiales y el ambiente. Profe, hay una manito que está levantada. ¿Quién es? Ah, es mi alumno Garrizo González. Muy bien. ¿Es el SCTR? No. El SCTR es el seguro contra accidentes de trabajo, riesgo de trabajo, etc. El SCTR te protege a ti cuando estás trabajando. Esta póliza es una póliza de la empresa con la empresa aseguradora. Por ejemplo, cuando yo tenía SCTR, mi SCTR creo que era de 800 soles, creo, 800, 900 soles. Estos seguros contra riesgos son de unos cuantos millones. De soles, pero sí, unos cuantos millones. Quiere decir que en algún terrible momento en que la empresa sufra algún derrame, que llegue a un río, que llegue a un lago, la empresa aseguradora pues agarra esos millones, la prima, todo lo demás, ejecuta y pagará toda la limpieza de todo, ¿no? De la comunidad y el ambiente y demás. Creo que lo achiqué y se deformaron las letras. Bueno, igual, les voy a comentar cómo funciona, bueno, no cómo funciona, ¿no? Un esquema mental que tengo acerca de la ley de residuos sólidos. Este cuadrado o este rectángulo verde que ven acá es la ley de residuos sólidos. Discúlpenme 5 segundos, voy a ver si puedo arreglar un poco esto. Ahí está, mucho mejor. Listo. Ahora sí. Entonces, el rectángulo verde es la ley de residuos sólidos. Toda empresa que trata residuos está dentro de la ley de residuos sólidos.
La ley de residuos sólidos está dentro o tú eres parte del sector ambiente. El espíritu de la ley y del sector ambiente es de que si hay residuos sólidos, nosotros tenemos que llevarlos a la disposición final, tenemos que llevarlos al tratamiento, pero tenemos que dejar escapar al ambiente cero problemas ambientales. Ahora, algo interesante que siempre enseño acá es que hay una puerta falsa, hay un hueco, hay una salida, hay algo que nos permite escaparnos de la ley de residuos sólidos y sus complicaciones, que tiene algunas. Es el famoso material de descarte. Por ejemplo, ¿qué pasa si hubo generación de residuos sólidos de una municipalidad? Y una gran cantidad son residuos orgánicos del mercado de frutas. Dentro de la ley de residuos sólidos, nuestra empresa operadora tiene que llevarlo al relleno sanitario o tiene que llevarlo al tratamiento para que no haya daño al ambiente. ¿Qué pasa si nosotros no estamos dentro de la ley de residuos sólidos, sino que estamos dentro del sector producción? Si estamos dentro del sector producción, yo podría ser una empresa que fabrica correas y carteras. Pero mi línea de producción me permite recibir residuos orgánicos para fabricar correas y carteras. Entonces, el generador va a declarar estos residuos como material de descarte. No necesita estar dentro de la ley de residuos sólidos, por eso acá si se dan cuenta la flecha, el flujo de materiales salió, lo mueve con su mismo camión o camioneta, no necesita permiso de residuos, camión de residuos ni nada, y lo lleva a mi planta, o yo lo llevo a mi planta, sin ser empresa operadora de residuos, ni registro de camiones, ni nada, ni CCTR y otras cosas para ese sector. Vas a jugar con las reglas del sector producción. Entra como materia prima y salen los bienes. ¡Qué felicidad! Por eso es que en un tallercito anterior yo les preguntaba, pues, en qué sector estaban pensando desarrollarse o de qué ámbito, qué será. Bueno, entonces a esto es a lo que me refería. Me refería a que si eres parte del sector ambiente, estás dentro de la ley de residuos sólidos, y si eres otro sector, porque puede ser producción, puede ser agrario, energía y minas, quién sabe, N sectores pueden ir a ver acá abajo, usarás o puedes usar esta ventaja para escaparte de la ley de residuos sólidos. Tiene ventajas y tiene desventajas. Antes, que la ley era más complicado, tenía amplias ventajas hacer esto. Ahora unas cuantas todavía tiene. Obligaciones del generador no municipal, la empresa para la cual trabajarán. Si de casualidad se murió un pariente rico, les dejó dinero y han decidido unirse con sus amigos, crear una empresita de residuos o una empresa que aplique sus conocimientos ambientales, sus amplios conocimientos ambientales que han tenido durante todos estos años de universidad. No voy a ponerme a indagar si han tenido 4 años de universidad, 6 años de universidad o 16 años de universidad, pero la cosa es de que ya casi terminan, solo falta, por lo menos con este curso ya terminan conmigo. O terminarán de verme. Bueno, no importa. Entonces, los generadores de residuos sólidos no municipales, las empresas, sus clientes, sus jefes, son responsables de manejar los residuos que generen, conducir el registro sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones, contratar a una empresa operadora para el manejo de los residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales o productivas. Si dentro de las instalaciones van a poner una planta de tratamiento, no es necesario
que contraten a una empresa operadora. Ellos mismos lo pueden hacer. Brindar las facilidades necesarias a las autoridades, adoptar medidas para restauración o rehabilitación, reparación, compensación ambiental por todos los daños, establecer e implementar estrategias y acciones conducentes a la valorización de los residuos como primera opción en la gestión y el manejo. Adicionalmente a las obligaciones antes señaladas, los generadores también, los que tienen ya un IGA aprobado, son responsables de presentar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales, también denominada generación anual de manejo de residuos. Es decir, su declaración anual de residuos. La normativa actual, es decir, el reglamento de residuos sólidos, nos dice que deben presentar a través del SIGERSOL. El SIGERSOL es una plataforma virtual del Ministerio del Ambiente que tiene que ver con residuos. No trabaja tan bien, estaba trabajando bastante bien para el ámbito municipal. Las municipalidades ahí registraban pues número de escobas, número de personal, residuos reciclables, no reciclables, compostados, no compostados, barridos y demás cosas. Tiene además que presentar la empresa privada el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a través de el SIGERSOL, es decir, todos los manifiestos de todos los peligrosos que movieron. Asegurar el tratamiento y o disposición final de los residuos sólidos mediante el seguimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Incluir el plan de minimización y manejo de residuos sólidos dentro del IGA, el cual debe considerar estrategias y acciones orientadas a la prevención y minimización o valorización de residuos sólidos. Considerar previamente los cambios que impliquen el aprovechamiento del material de descarte proveniente de actividades productivas o realizar coprocesamiento conforme a, al 1278. Otra pregunta acá en los comentarios. ¿Y si falsifican la información, cómo puede constatar el Estado? Jajaja. Existe un mercado negro, existe falsificación y existen métodos y mecanismos para tratar de constatar la autenticidad de las cosas. Entonces, no te los voy a detallar, hay mecanismos para cada cosa. Por ejemplo, sobre todo lo que son las autorizaciones previas, cuando presentas tu expediente a la autoridad, digamos al MINAM, ellos van a verificar tu póliza, van a verificar tus camiones, van a verificar, etcétera, todo antes de darte la resolución. Durante la ejecución, para mover residuos peligrosos, vas a generar tu manifiesto. Y tu manifiesto por triplicado, uno lo tiene el generador, uno lo tiene la empresa operadora, uno lo tiene disposición final o tratamiento. Cada uno de esos actores se lo va a mandar a la autoridad. Los tres deberían estar igualitos. Si los tres están igualitos, no hay problema. Si uno está diferente, es porque en algún momento alguna información fue cambiada, falsificada, movida. Ahí se darán cuenta. En caso de que los generadores de residuos sólidos no municipales se encuentren ubicados en zonas en las cuales no existe infraestructura de residuos, no hay rellenos, no hay plantas de tratamiento, etc., deben establecer alternativas de gestión que garanticen la adecuada valorización y disposición de los residuos sólidos, y estará considerado dentro de su IGA. Otras obligaciones es cumplir con las disposiciones de la normativa vigente. Otra obligación importante, en caso de que haya una emergencia con residuos sólidos, usualmente pues con residuos sólidos peligrosos, el generador o el operador debe remitir a la autoridad competente
y de fiscalización dentro de las 24 horas el aviso, el informe del incidente. Luego de eso, a las 12 horas debería mandar otro informe que diga cómo está solucionando, o a las 12 horas determinado esa parte nueva, o a las 12 horas determinado de atender la emergencia. Bueno, si en algún momento tienen esos problemas, me llaman y me preguntan, como hace a veces un alumno mío, un exalumno que ya hace 2 años creo que se dejó la UNTELS, o si no, bueno, me llaman, mejor me escriben, o si no, lo revisan porque la normativa se va actualizando. En el reporte, en caso de eventos asociados a residuos sólidos, van a tener que poner datos generales para la identificación del generador, número de documento del IGA, es decir, la resolución de aprobación, descripción de origen, cantidad, características físico-químicas, tecnológicas, toxicológicas y demás, localización y características del área donde ocurre el hecho de emergencia, situaciones o hechos que ocasionaron la emergencia, estimación de posibles daños causados a la salud de las personas y al ambiente, acciones realizadas para la atención de la emergencia, pasos a seguir para su remediación según corresponda. Plazos para el almacenamiento de residuos sólidos. Los residuos no podrán estar en almacenes. Este es un chiste. Dice, los residuos no podrán estar en almacenes por más de 12 meses, con excepción de aquellos que tengan normas específicas o que cuenten con plazos distintos. A ver, otra pregunta antes de que comience de nuevo con esta cosa. Dice, profe, digo, no, me está gritando y todo, profesor, los manifiestos que se deben presentar en Sigersol deben ser los residuos y líquidos peligrosos. Sí, claro que sí. Cada movimiento de peligroso va con su manifiesto de residuo peligroso. Y esta cosa solita salta. No sé por qué salta tanto. Bueno, sí sé, pero ¿qué podemos hacer acá? Oh, ¿y ese space out qué fue? Parece que todo bien. Bueno. Entonces, como les decía, normalmente las empresas industriales a las empresas industriales no les conviene el estar almacenando sus residuos peligrosos mucho tiempo. Llenan espacio, sube el riesgo, etc. Pero también manejarlos muy seguido genera muchos gastos. Entonces lo que hacen es calculan el almacén y cuando el almacén se llena, pues hacen que venga una empresa operadora y se lo lleve. Usualmente de manera interdiaria, a veces de manera semanal. Hay empresas, rubros con áreas muy grandes, como las minas, por ejemplo, y se podrían dar el lujo de almacenar sus residuos mucho más tiempo, ¿no? 8 meses, 10 meses, 12 meses, etc. Por eso está esto de acá que dice que no se puede almacenar por más de 12 meses, con excepción a los que tengan normas especiales o que la autoridad les haya aprobado así el IGA. Al comienzo, cuando mandan su IGA, la autoridad coordina, revisa y verifica que no almacenen mucho tiempo los residuos, a menos que sea un rubro donde pues sea posible, no sea peligroso, etcétera, ¿no? Por ejemplo, lo que es construcción. Si voy a agujerear un cerro y me va a tardar 2 años, podría en un lugar ir almacenando 2 años de residuos de construcción y demolición, por ejemplo. Bueno, pero aquí hablo de peligrosos. Seguiremos nomás. Manifiesto de residuos peligrosos. Una copia la tendrá el generador, es decir, su cliente. Una copia la tendrá la empresa operadora, es decir, ustedes.
y una copia, las tres exactamente iguales, una copia irá para la planta de tratamiento, que también en este curso serán ustedes. Es decir, una en el generador, una en el transporte y una en la disposición final. Cuando hacen su declaración, cada uno enviará la copia a la autoridad y la autoridad revisará que estén iguales. Otra pregunta, ¿empresas textiles también almacenan sus residuos líquidos peligrosos o en el relleno sanitario? Ajá, interesante pregunta. Empresas textiles informales lo lanzan por el desagüe para que vaya a malograr parte del proceso de tratamiento de aguas residuales. Lo normal sería, o bueno, la ley los obliga a que tengan procesos previos que le quiten la peligrosidad a sus residuos, a sus efluentes. En caso de que sean súper peligrosos, pues tienen que contratar o tienen que fabricar una planta de tratamiento o, si es posible técnicamente, lo pueden poner en recipientes rígidos, sólidos, y eso enviar al relleno de seguridad. Antes de eso, hay que llamar al relleno de seguridad y preguntarle si recibe ese tipo de residuos. Han habido casos donde hay camiones que han llevado residuos interesantes al relleno de seguridad y el relleno de seguridad les ha dicho, no, mira, acá tengo la lista de todo lo que admito, como 400 cosas en la lista, y lo tuyo no está. Tu residuo no lo admite. Entonces siempre verificando. El manifiesto de residuos sólidos, seguimos, dentro de los 15 días de generado el servicio, el manifiesto debe haber regresado completamente firmado al generador. Es decir, el generador firma 3 copias. Lo vimos el ciclo pasado. El generador firma 3 copias. El operador agarra las 3 copias y firma las 3 copias. Disposición final, tratamiento, etcétera, firma también las 3 copias, se queda con una y el operador se queda con 2 y va a devolverle una al generador. Esto no debería tardar más de 15 días. En el mundo real tarda bastante más. Entonces, muchos contratos garantizan o ponen en el contrato de que se le va a descontar dinero a la empresa operadora si no lo presenta en los 15 días. Entonces ya, pues las empresas se esfuerzan y logran entregarle en 15 días el manifiesto al generador. Transporte debe hacerse mediante una empresa operadora. La empresa operadora tiene que estar autorizada y tener autorizada y todos sus vehículos autorizados por el MTC, y también debe estar autorizada con la normativa municipal provincial de los caminos, de los lugares provinciales por donde vaya a pasar los camiones con residuos peligrosos. Accidentes durante el transporte. Si hay accidentes, tienes que informarle a la autoridad dentro de las 48 horas. Si provoca contaminación en el lugar o pone en riesgo la salud o el ambiente, la dirección del MTC, porque estamos hablando de transporte, le informará al MINAM, al MINSA, a OEFA y a otras entidades en un plazo no mayor a 24 horas. El tratamiento estará a cargo también de las empresas operadoras. Si quieres tener una planta de tratamiento de residuos, tendrás que ser empresa operadora. Ups, debí mutear el micrófono mientras tomo mi agüita. Bueno. El tratamiento fuera de las instalaciones del generador tiene que estar a cargo de las empresas operadoras. Cualquier tipo de infraestructura de valorización, disposición final u otras. Ojo que no estoy hablando, esto es dentro de la ley de residuos, no estoy hablando de cuando no eres parte del sector ambiente y vas a
usarla como materia prima. El generador puede tratar los residuos dentro de sus instalaciones siempre que esté dentro de su IGA. Tratamientos, o mejor dicho, ramas, grupos, tecnologías de tratamientos. Podría ser solidificación, neutralización, estabilización, incineración, pirólisis, esterilización por autoclave, pretratamientos, usualmente para combustibles derivados de residuos, ¿no? Solidificación, haces que los residuos se conviertan o los mezclas con un material que se va a volver un bloque sólido. Neutralización, vas a ajustar el pH de una sustancia para que baje su peligrosidad. Estabilización, vas a neutralizar peligrosidad del residuo, bueno, mediante procesos bioquímicos. Incineración, vas a generar una oxidación. El incinerador debe tener dos cámaras, una cámara primaria y una cámara secundaria, no menor a 1200 grados centígrados, con un sistema de lavado de gases. Si no tiene alguna de estas cosas, ya no es una incineración. Por ejemplo, Canay. Sí, Canay tiene incinerador y también creo que tiene autoclaves. Pirólisis es un proceso casi como la incineración, pero sin oxígeno, no genera llama y necesita temperaturas menores. Es muy interesante. Esterilización por autoclave, usa vapor saturado a temperaturas y presiones altas para destruir patógenos. Y pretratamientos que podrían ser trituración, mezclado, dosificación y demás, que los usamos para fabricar combustibles derivados de residuos. O tal vez para valorización energética por coprocesamiento, coincineración, etc. Queda prohibido, completa y absolutamente prohibido, alimentar a los animales con residuos de alimentación humana, provenientes de establecimientos de atención de salud, puertos, aeropuertos, y también con la mortalidad de explotaciones avícolas, es decir, hay creo que un 15% de muertes en la crianza de animales así a gran escala. No puedes usar esos animales para darle de comer a los mismos animales o a otros animales tuyos. La alimentación de animales con residuos orgánicos se rige por las normas sobre la materia. Usualmente hay una regla súper importante. No le puedes dar ningún residuo a los animales a menos que haya sido tratado previamente. Hablando del coprocesamiento o la coincineración, ustedes ya saben por sus amplios conocimientos ambientales qué cosa es el coprocesamiento. Es usar los residuos como un porcentaje del combustible de un gran horno, por ejemplo. Entonces, no constituyen residuos coprocesables los desechos radioactivos o nucleares. Los desechos eléctricos y electrónicos tienen un montón de bromo. Esas cosas sacan nubes tóxicas, no quemen tampoco. Baterías enteras, porque estallan, generan unas reacciones adversas. Desechos corrosivos, incluidos los ácidos minerales, explosivos, desechos con cianuro, desechos con amianto. ¿Saben qué es el amianto? Siempre lo pregunto. Otra pregunta por acá, ¿y los cerdos? Pues ya les dije, está prohibido todo tipo.
Profe, pero lo hacen, sí lo hacen, pero está prohibido. Es como cuando prohibieron salir a las calles y la gente sale. Acá, frente a mi ventana, domingo, están paseando tomaditos de la mano las parejas y todo. Ah, ¿qué más? Desechos que contengan amianto. El amianto es el asbesto. Desechos médicos infecciosos, armas químicas o biológicas destinadas a su destrucción, desechos que contengan mercurio o estén contaminados con mercurio o estén contaminados con mercurio, desechos de composición desconocida o impredecible. Los residuos sólidos peligrosos se encuentran contemplados en el anexo 3 de la 014, en concordancia con Basilea y demás. Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de peligrosos son considerados peligrosos. Los vehículos. Las empresas operadoras deben tener un adecuado control de los riesgos sanitarios y ambientales de los vehículos. Los vehículos van a transportar residuos peligrosos de acuerdo a sus características de peligrosidad, respetando la incompatibilidad con otros residuos. Las empresas operadoras tienen que garantizar el mantenimiento preventivo de sus equipos y vehículos y tendrán pues que tener toda la señaléctica visible, los kits de emergencia requeridos, etc. El personal debe tener EPPs adecuados y también los kits de respuesta a los incidentes posibles. Debe utilizar rutas de tránsito de vehículos autorizados por la municipalidad. Sus vehículos deben ser de color blanco, con una identificación visible en color rojo al costado del compartimento de carga, el nombre y el teléfono de la empresa operadora en ambas puertas de la cabina, el número de registro emitido por MINAM, o si todavía le dura el de Digesa, que ponga el de Digesa. Bueno, en ambos lados de la parte del vehículo. Ya. El registro tiene que tener por lo menos un tamaño de 40 por 15 centímetros para que pueda ser visto por la autoridad rápidamente. Los vehículos para el manejo de residuos sólidos biocontaminados deben ser utilizados exclusivamente para ese fin. Mira tú, qué interesante. Aquí dice, también nos escriben los suscriptores, ¿no? También deben llevar el código de las Naciones Unidas. Eso está interesante. Esto que les estoy mostrando son los requisitos para la ley de residuos sólidos. Aparte de eso, los códigos de identificación de peligros y todo lo demás son requisitos que les va a pedir el MTC, es decir, sector transportes y comunicaciones. En tanto se implementa el CIGARSOL para la información no municipal, es decir, ¿cuándo será? Pues no. Ojalá que pronto, pero ya como 3 años creo que me vienen prometiendo lo mismo. Se enviarán los manifiestos y la declaración anual todavía por mesa de partes. Usualmente, las empresas grandes, las que he visto yo, lo presentan en físico y en digital. Pero parece que con la modernidad están pidiendo solamente en digital. Las empresas operadoras deben presentarle al MINAM un informe de operador, de acuerdo a, los formularios que da o dará el MINAM, en una versión impresa y también digital. Una copia le enviarán a OEFA. Otro tema diferente. Existen unos insumos químicos fiscalizados, que son los IQPF. Con su ley, la 2835, tiene varias actualizaciones, cada año se puede actualizar un poquito. Si en algún momento dejamos de ser un país que fabrique drogas,
tal vez se relajan más todavía y si nos dejan tener, comprar y vender ácidos y otras cosas peligrosas. Pero por ahora está restringido. Hay una lista que se va actualizando, usualmente va creciendo cada año y tiene, bueno, es la lista de los insumos que están fiscalizados, auditados y no se pueden transportar, mover así sencillamente. Van a necesitar un permiso específico para cada viaje, para cada cantidad de residuo que emite la SUCAMEC. Decreto Legislativo 1126 establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para elaboración de drogas ilícitas. También, bueno, siguieron actualizando esta norma. Hubo una lista de insumos químicos actualizada, que son objetos de control. Insumos químicos fiscalizados. No tienen por qué aprenderse esto. Acetato de etilo, acetato de propilo, acetona, ácido antranílico y así sucesivamente, ¿no? Algunos son viejos conocidos, como el hipoclorito de sodio puro, y otros más o menos nuevos. ¿Qué más? Tenemos también normas técnicas peruanas. Las normas técnicas peruanas, profe, eso no quiere decir no te preocupes, no. Norma técnica peruana. Tenemos la norma técnica peruana de manejo de aceites usados. Hay una serie de normas que nos dicen cómo hacer el manejo de los aceites minerales, los aceites de mecánica. También tratamientos, reaprovechamiento energético, etc. Tenemos una norma técnica acerca del manejo de baterías de carros. Tenemos la norma técnica de código de colores. Ya es la segunda edición, la primera creo que era del 2014, ya estaba antigüita. Tenemos una norma técnica que tiene que ser actualizada, pero tiene que ver con el manejo de neumáticos desechados. Si se dan cuenta, solamente sacaron generalidades, aprovechamiento energético y cierto tipo de reaprovechamiento. Esto tiene que ser actualizado para ver qué otros temas de tratamiento, procesamiento, valorización puede haber. Hay una norma técnica, usualmente cuando ven que tiene un solo código o una edición muy antigua, tiene ideas generales o definiciones generales. Entonces, esta es la codificación para los plásticos. La codificación para los plásticos, si se acuerdan, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También tenemos una norma técnica que nos dice cómo hacer el manejo de aceites comestibles usados, es decir, aceites animales y vegetales. Tenemos toda la serie de las normas RAE, tratamientos de RAE, recolección de RAE, generalidades de RAE, tratamientos de RAE con monitores y pantallas, tratamientos de RAE, bueno, de otro tipo, etc. Normas técnicas para manejo de residuos químicos. Esto es más que nada salud y seguridad ocupacional, ¿no? Es decir, muévanlos bien, tengan los EPPs correctos, pónganlos en el almacenamiento correcto. Guía en general para el manejo de envases usados de plaguicidas y afines. Y listo. ¿Qué más tenemos por acá? El código del cianuro. El código de cianuro es una iniciativa voluntaria para la industria de la minería de oro y también para los transportistas de cianuro, pues para proveedores para las industrias de minería de oro. La finalidad es complementar los requisitos reguladores de la operación, es decir,
pone un estándar un poquito más alto para garantizar el bienestar de la salud y del ambiente, etc. Usualmente el cianuro pues mata, ¿no? Si en algún momento se ponen a trabajar con minería de oro, recién ahí van a tener que ver el tema de cianuro. ¿Qué más? Tenemos el TUPA del MINAM. Dentro del TUPA del MINAM está el número 3, autorización de importación de residuos sólidos no peligrosos. Se puede importar residuos sólidos no peligrosos. ¿Cuándo se puede importar residuos sólidos no peligrosos? Cuando van a ser usados en el país como materia prima para algún tipo de actividad productiva. TUPA número 4, autorización de importación de residuos sólidos peligrosos. Exactamente lo mismo. Pueden entrar, sí y solo sí, claro, cumpliendo con todas las normativas, la tramitología, Basilea y demás. Sí y solo sí van a ser usados para materia prima o algún tipo de descontaminación autorizada, etc. A ver, nos escriben los suscriptores de nuevo. Profe, disculpe, ¿hay alguna norma técnica peruana con respecto al PCB? No que yo sepa. Usualmente, para el manejo, están usando las normas del manejo de aceites minerales que vimos arriba. Y para el tema de descontaminación de PCB usan normas internacionales, ¿no? Usualmente te las da el mercado. Los rellenos sanitarios no te aceptan con más de 5 partes por millón de PCB, los barriles de aceite. Entonces hay que hacer algún tipo de técnica pues, para bajar el porcentaje de PCBs dentro del aceite dieléctrico. Seguimos, TUPA número 5. Bueno, autorización de importación de residuos sólidos peligrosos. ¿Perú importa residuos sólidos peligrosos? En clase, pues, había que contar las manitos y que sí y que no. A ver, algunas opiniones rápidas. ¿Piensan que Perú importa residuos sólidos peligrosos? Les daré unos. Listo, muchas gracias por participar. Pues Perú sí importa residuos peligrosos. Por ejemplo, Perú tiene una empresa súper conocida, la empresa Etna. La empresa Etna tiene varios años autorizada para eh, reciclar, valorizar los residuos de baterías de carro. Llegan de otros países, bueno, por lo menos sé que una vez llegó un embarque de otros países, pero parece que regularmente vienen y son desensamblados y se fabrican nuevas baterías con eso. Entonces, por lo menos de ese caso, sí. Autorización de exportación de residuos sólidos, autorización de tránsito de residuos sólidos por el territorio nacional. Si del puerto van a ir a Bolivia, también hay que sacar una autorización para que se muevan a través de Perú. TUPA 7, inscripción en el registro de empresas operadoras. TUPA 8, ampliación de operaciones de manejo de residuos. Por si hiciste una empresa pequeña y ya te quedó chico y necesitas ampliar una empresa más grande.
Modificación de la información, del registro autoritativo de las empresas operadoras, bueno, modificaciones. Tenemos el TUPA de SENACE. El TUPA de SENACE, bueno, también pides exportación de residuos peligrosos si deseas enviar residuos peligrosos a otro país. Se usaba bastante, ahora no sé cómo estará. ¿Por qué les pongo el TUPA de SENACE? Porque para tener una planta de tratamiento de residuos necesitas autorización. Entonces, clasificarán tu estudio ambiental. Luego de que te clasifican y te dicen si eres categoría 1, categoría 2, categoría 3, lograrás hacer una evaluación de estudio. Bueno, mandarás tu estudio para que lo evalúen. Puedes elegir hacer un integrambiente, tal vez un detallado. Si ya lo tienes aprobado. En el caso súper interesante del sector salud, aunque en realidad es ambiente, pero residuos todavía, por el tema de que antes era Digesa, todavía lo marcan como sector salud. En el tema de residuos, los categoría 2 también los revisa SENACE. Es decir, si tienes un semi detallado, también lo verá SENACE. Piso 5, la DIN, la Dirección para Infraestructuras. También te aprobarán tu ITS. O bueno, aquí está. Tienen también un TUPE específico para estudios de impacto ambiental detallado para infraestructuras de residuos sólidos municipales. En este caso no nos interesa tanto. No está en el TUPA todavía. Ojalá que lo actualicen un día de estos. SENACE revisa también categoría 1 y categoría 2 para residuos sólidos. No tengo un ejemplo específico de este tema todavía. Tendría que ir a buscar algunos contactos en SENACE que me den una historia dramática para colocarla por ahí. Les contaré del TUPA de Digesa. Pero primero, recuerden que en temas ambientales el silencio administrativo es negativo. Entonces, si en algún momento el TUPA me dijeron que dura 75 días hábiles y ya han pasado 100 días, 200 días, ya se va a cumplir un año, yo no podía llamar a una institución horrible que no me agrada, que comienza su nombre con D y termina con GESA, para decirles, oye, ¿cómo es posible que te demores, que no sé qué? Se molestaban y rechazaban tu trámite. Automáticamente tenías que empezar todo de nuevo, por más que se demoraran un año, 2 años, 3 años, etc. Bueno, les contaré mi triste historia. Bueno, no. Mejor les contaré la triste historia de un joven ingeniero ambiental que quería autorizar su infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Un ecocentro eh, que hacía un montón de tratamientos, cerraba ciclos, trataba residuos para usarlos como insumos en otros procesos, valorizaba, hacía de todo. Un diseño grandote, bonito, hermoso. Entonces, lo primero que había que hacer es pedirle a la autoridad que te clasifique tu instrumento ambiental. Entonces había que enviar una solicitud para que te clasifiquen, se demoraban la vida y te decían pues si eras categoría 1, categoría 2 o categoría 3.
Antes, ya por costumbre, se sabía que todos los rellenos sanitarios o todas las plantas de tratamiento que tuvieran un relleno sanitario, etcétera, eran clasificados como semidetallados. Actualmente ya no es así. La autoridad SENACE ahora está clasificando algunas de las plantas y rellenos sanitarios como detallado, categoría 3. Entonces, bueno, tenía su tupa para clasificar. Además de eso, tenía otro tupa en el cual te va a probar los términos de referencia de tu estudio antes de que empieces a hacer tu estudio. Bueno, tupas para la aprobación del estudio de impacto ambiental, también para si ya eras una empresa antigua, también tenían que hacer podías aprobar tu programa de adecuación y manejo ambiental. Y bueno, también podías aprobar tu instalación de comercialización de residuos, que se supone que era solamente no peligrosos. Topamos, no sé qué. Bueno, otros tupas que no están directamente en el tupa SENACE, pero también lo hacen, ¿no? La aprobación, modificación, ampliaciones, actualizaciones de los semidetallados también las ve SENACE para residuos sólidos. Y este es un tema que ya no se está usando. Antes tenías que hacer tu estudio de impacto ambiental y recién cuando te lo aprobaban tenías que presentar un expediente técnico, un expediente de ingeniería hecho por ingenieros civiles, ambientales y geólogos y un grupo grande de ingenieros para que lo revisen. Y después de aprobado eso, recién podrías empezar. Es decir, después de leía tenías que hacer otro documento igual de gordito para que te lo evalúen y aprueben. Opiniones técnicas. Bueno, hay unos recortes del TUPA y de los UITs que costaba. Lo puse para decirles que pues habían trámites que decían 30 días hábiles, 40 días hábiles, cuando en realidad se tardaban pues año y medio, ¿no? Yo llamaba todas las semanas a preguntar, ¿qué será de la vida en mi expediente? ¿Le puedo llevar una tortita con unas velitas? Lleva a cumplir un año. Se reía la secretaria, pero no me contestaban. ¿Qué más? Bueno, también el MINAM aprobará ahora los planes de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Entonces, yo quería mi aprobación de planta. Oh, sí, voy a pedir mi aprobación de planta. Y lo único que había que hacer era una solicitud, el título de propiedad, proyecto de infraestructura y tu aprobación de ella. Claro. Entonces no podía usar este tubo porque primero necesitaba mi aprobación de ella. Pero para tener mi aprobación de ella, tenía primero que pedir la clasificación. Otro trámite más. Pero para que me aprueben o me revisen, primero pedían informe de vulnerabilidad, otra consultoría, contratar a otra gente antes. También tenías que sacar lo normalito, ¿no? Constancia de no afectación de residuos, de restos arqueológicos, que no estés dentro de un área natural protegida ni su área de influencia, resultados del monitoreo ambiental basal, las cosas que ya lo conocen. Pam, pam.
Para plantas de transferencia o tratamiento necesitábamos estudios topográficos, geológicos y geotécnicos, pero si querías hacer rellenos sanitarios necesitabas más estudios. Y esta es toda una historia que, bueno, en realidad no viene al caso más que decirles que eh, se tenía que pasar por tortuosamente durante más de 2 años por diferentes trámites y trámites y trámites para lograr una aprobación. Por eso es de que algunos, eh, algunas personas buscaban escaparse de la ley de residuos sólidos. Por eso fue una gran cosa eso que saliera el tema de del material de descarte. Bueno, estudios topográficos, esto ya no. Bueno, pasaremos a las sanciones. Sanciones. Oh, y se movió otra vez. ¿Qué cosa es sancionable? Hay infracciones leves. Las infracciones leves no te van a generar suspensión de tus operaciones. No te van a generar que te clausuren tu operación. Y, uy, antes de esto, disculpen un momento, tengo que marcar otra vez en la UNTELS. Tanta complicación. Y se volvió a mover esta cosa. Ahora sí, vamos a ver las sanciones. Como les decía, todas las que son sanciones leves no son, no te van a suspender la operación, no te van a clausurar la planta y tampoco te van a cancelar el registro, pero sí tendrás una multa. Por ejemplo, te ganas tu multaza si vas a tener negligencia en el manejo, mantenimiento, funcionamiento, control de las actividades de residuos. Ahí tienes, todo esto es UIT, pues, claro. Entonces tienes desde 0,5 UITs a 20 UITs. ¿Quién lo define? El que te está fiscalizando. Eso es para no peligrosos y si tienes el mismo problema con peligrosos, de 21 UITs a 50 UITs. Incumplimiento en el suministro de información a la autoridad, incumplimiento de otras obligaciones de carácter formal, otras infracciones que no revisan peligrosidad. También hay infracciones graves. Las infracciones graves van a hacer que te suspendan temporalmente el negocio. Podría ser ocultar o alterar información, realizar actividades sin autorización, abandonar residuos en lugares no permitidos, como en las riberas de los ríos que a veces se ven las noticias, falta de póliza de seguro para funcionar, importación o ingreso de residuos peligrosos al territorio nacional sin autorización, falta de rotulado de los recipientes, marcas de... Uy, un momento, ahora sí ya la vista no me da. Así creo que debe estar mejor.
Bueno, ustedes no ven el cambio, pero yo sí mi ventana le estoy ampliando. Infracciones graves: falta de rotulado de recipientes, mezclas de residuos incompatibles, comercialización de residuos no segregados, utilizar el sistema postal, no puedes mandar residuos por encomienda, por carta, por nada. Otras infracciones que generen riesgos a la salud y al ambiente. Tenemos infracciones muy graves. Las infracciones muy graves sí te pueden generar clausura parcial o total de tus actividades y también sí te pueden generar cancelación del registro. Algunas personas, señores, no sé si en Lima habrá, en provincia, en algún momento conocí a una persona de estas, muy canchera, decía: no hay ningún problema, yo lo hago todo ilegal y tengo siempre 2 o 3 empresas funcionando, entonces me detectan una, automáticamente la desaparezco y sigo funcionando con las otras. Infracciones muy graves: operar infraestructuras de residuos sin observar las normas técnicas, importar residuos peligrosos, incumplir las acciones de limpieza o recuperación de suelo contaminado, comercializar residuos peligrosos sin permiso, sin tema técnico, utilizar el sistema postal para residuos peligrosos, omisión de los planes de contingencia, otras. Aquí está esta es la fuente de las infracciones, pero la UIT creo que la tenía actualizada al 2016, 17, no sé. Cada año salen nuevas sanciones y se actualiza lo que van a pagar. Por ejemplo, acá, para residuos peligrosos podrían pagar de 101 a 600 UITs, su tremenda multaza. ¿Qué más? Pues hay cosas interesantes. Nos dicen específicamente ya ciertas restricciones para nuestras infraestructuras. Por ejemplo, para un almacén de residuos. El almacén central de residuos peligrosos debe ser un ambiente cercado, en el cual se ubicarán los contenedores. Tendrá que disponer de un área acondicionada y techada. Ubicada a una distancia determinada, teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a las áreas de producción, servicios, oficinas y demás, usualmente la canchita, también el comedor, etcétera, ¿no? Los lineamientos de cada sector podría ser que para el almacén de residuos peligrosos del sector pues hidrocarburos hayan ciertos lineamientos específicos. Distribuir los residuos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad física, química y biológica. Tener un almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos. Deben tener sistemas de contención y drenaje según corresponda, pasillos o áreas de tránsito que permitan que sean, pues, por favor, del tamaño que puedan pasar. Si van a usar personas, las personas, y si van a usar carritos y otras cosas, que sea del ancho por lo menos para que pase el carrito, ¿no? Profe, ¿pero eso no es obvio? No, no es obvio. Confíen en mí, yo lo he visto. Los pisos deben ser de material impermeable y resistente. En caso se almacenen residuos que generen gases volátiles, debe contar con detectores de gases, vapores peligrosos, con alarma audible, contar con señalización en lugares visibles, y tener pues el almacenamiento central contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad, operativos, equipos, contar con sistemas de higienización operativos. Higienización. Nuestra ley de residuos sólidos habla de higienización para 2 cosas. Una es
la limpieza de los vehículos y la otra es la limpieza de los tachos grandes, los contenedores para residuos. Usualmente se piensa que todas las plantas deben contar con su sistema de higienización, pero algunas empresas tercerizan ese tema. ¿Qué más? Los residuos, esto ya lo vimos, no deberían estar almacenados por más de 12 meses a menos que esté detallado en su IGA aprobado. En el almacén de residuos, bueno, el almacén de residuos está prohibido, completa y absolutamente prohibido, que esté en terrenos abiertos, sin techado, sin cercado, en cantidades que rebasen la capacidad de almacenamiento, en áreas que por su ubicación puedan afectar la calidad de los cuerpos de agua, u otros aspectos que pueda afectar algunos otros aspectos ambientales. En general, para todas las infraestructuras, ¿se acuerdan que les pedí algunos criterios para ubicar su infraestructura? Pues aquí hay ciertos criterios para la infraestructura. No necesariamente de ubicación, podría ser de construcción. Lo primero, tienes que tener tu IGA y tu proyecto aprobados. Tienes que tener autorizaciones y o permisos municipales. Debe haber cierta accesibilidad a la infraestructura de residuos sólidos, es decir, por lo menos un camino, una carretera, algo que llegue a tu planta. No la vas a hacer en un lugar donde ningún camino llega. Debes tener sistemas contra incendios, dispositivos de seguridad, por si acaso tienes emergencias, contingencias y demás, y EPPs para el personal. Debes tener obligatoriamente instalaciones sanitarias y vestuarios, es decir, baños y vestuarios separados. Deberás llevar el registro de la cantidad de residuos sólidos manejados. Debe ser cualquier infraestructura, ¿no? Todavía estamos en la parte general. Cualquier infraestructura debe ser exclusiva para la realización de actividades operativas de residuos sólidos, quedando excluido para fines de vivienda, crianza de animales, quema de residuos sólidos y demás. Debe tener señalizada en las zonas de tránsito y las áreas de seguridad. Debe tener un cerco perimétrico, un suministro de agua para realizar actividades, lavado, higienización, etc. Cuando leemos suministro de agua, la mentalidad, pues, no sé, de ciudad, la mentalidad limeña, piensa que tiene que haber una cañería de agua. En otras realidades del Perú, suministro de agua solamente quiere decir que tienes algún tipo de tanque y has logrado has contratado un camión para que venga periódicamente a llenar tu tanque de agua. El tanque podría ser también plegable, portable, no necesariamente tiene que ser de cemento construido y demás. Tienes que tener, bueno, agua para lavado, higienización, alcantarillado, etc. Tienes que tener energía eléctrica. Y algunos otros requisitos que podría en el futuro establecer MINA. Eso es para todas las infraestructuras. Las empresas operadoras que administren infraestructuras deben contar con su póliza de seguros. Dentro de lo que son infraestructuras, si vas a tener un centro de acopio de residuos sólidos municipales, tienes además que seguir estas indicaciones. Además, es decir, adicionalmente, solo servirá para clasificación, almacenamiento, limpieza, compactación física, picado, trituración, empaque
o embalaje de residuos sólidos no peligrosos previos a la comercialización. Estar ubicado a más de 300 metros de lugares de concentración masiva de personas. Podría ser más de 300 metros de colegios, mercados, plazas, etc. Debe estar a más de 300 metros de almacenes de insumos o materias primas o de producción que sean inflamables. Tiene que tener un cerco perimétrico de material noble. Debe contar con un piso de cemento. Otra vez esta cosa. U otro material impermeable, liso, resistente e ignífugo. Se piensa en algún tipo de geomembrana. Podría ser. Lo único malo es que las geomembranas son un poco frágiles, pero podría ser. Otros que se establezcan en normas específicas sobre la materia. Plantas de valorización de residuos sólidos. Además de las anteriores de infraestructura, son plantas que van a responder, van a tener operaciones y procesos de transformación físicos, químicos u otros, con viabilidad técnica, económica y ambiental para transformar residuos en materiales que lo componen a fin de obtener insumos. En caso de recuperación de aceites, el proceso de valorización comprende hasta la elaboración de materias primas secundarias para su aprovechamiento en procesos productivos. Eso está hablando de los aceites de hidrocarburos, que pueden volver a ser filtrados y hacer bases de hidrocarburos para volver a fabricar aceites, ¿no? De motor o diferentes tipos de lubricantes. Me llegó el chisme de unos alumnos untelcinos que con su papá estaban justo fabricando una planta de aprovechamiento, de reciclaje, de valorización de aceites minerales. Ojalá que les esté yendo muy bien. Justo fueron alumnos míos y espero que el curso les haya servido de algo. Plantas de valorización de residuos sólidos. Las operaciones de valorización son las siguientes: biodegradación de la parte orgánica para generar energía o mejorador de suelo. Uso de la fracción orgánica para humus a través de crianza de lombrices. Otra valorización podría ser la recuperación de aceites usados. Tratamiento térmico de la fracción. Bueno, acá no han puesto mi tecnología biológica favorita, que es la bioconversión en general, pero como ven que está ahí las lombrices es una de tantas formas de bioconversión. Asumiremos que todas las bioconversiones están aquí. Podrían ser tratamientos térmicos de la fracción orgánica de los residuos para generar alimento de animales. Es la famosa tecnología del rendering. Solidificación, para generar un material sólido de alta capacidad estructural, si quieren fabricar ladrillos. Pirólisis, si quieren generar pues aceites, alquitrán y carbón, ceniza además, u otros que también pueda decir la norma en un futuro o la autoridad. El biochar es un producto
y una filosofía. Ya les dije qué cosa era, ¿no? Eran tres cosas. El biochar se fabrica por el proceso de pirólisis también. Las plantas de valorización de residuos sólidos deben considerar como mínimo los siguientes aspectos. Tener áreas de maniobra. Pregunta, ¿dónde hay experiencias exitosas de biochar? Profesor, no sé. ¿Dónde hay experiencias de biochar? Los neozelandeses estuvieron trabajando un tiempo, más de un año con la Universidad Científica del Sur. Ahí debería haber. Eso fue el año 2013, creo que me enteré. En la agraria han habido varias tesis de biochar. Obviamente está ligado también con la agricultura, pues porque el carbono que dejes en el suelo servirá para ser absorbido por los cultivos. Pero lo que pasa es de que la palabra exitosa puede referirse a una radiochicha o puede referirse a un éxito comercial. Si es que hubiera una experiencia exitosa, yo supongo que sería una experiencia que está haciendo mucho dinero. No estoy seguro de que haya alguna experiencia que esté haciendo mucho dinero con esta tecnología. Aunque hace tiempo que estoy un poco alejado del tema de bonos de carbono, así que podría ser que alguien esté haciendo biochar y lo esté cotizando pues en la bolsa como bonos de carbono. Ah, Seguiremos. Bueno, contar con áreas para maniobra y operación de vehículos, de acuerdo a lo que sea el tamaño de su vehículo. Independización del área de manejo de residuos del área administrativa, es decir, tienen que estar separados. También los laboratorios, es decir, la parte operativa no debería estar cerca de la parte administrativa. Contar con sistemas de iluminación y ventilación. Contar con paredes y pisos impermeables y lavables. Otros que establezcan las normas específicas sobre el tema. No es el caso de este curso. Yo sé que todos ustedes conocen exactamente lo que es una planta de transferencia, así que lo leo rapidito. La planta de transferencia no está permitido el almacenamiento temporal de residuos. Debe estar a más de 500 metros de lugares de concentración de personas. Contar con vías de acceso para vehículos. Contar con un sistema de carga y descarga y pesaje. Contar con un sistema de tratamiento de lixiviados. Contar con canales para la evacuación de aguas de lluvia según corresponda, otros que establezcan la normativa específica sobre la materia. Para las infraestructuras de disposición final, los rellenos sanitarios y los rellenos de seguridad, los rellenos sanitarios permiten disposición de residuos municipales y no municipales, peligrosos y no peligrosos. ¿De verdad, profe? Sí, pero para relleno sanitario, sí y solo sí tiene celdas de seguridad que han sido aprobadas por la autoridad. Los rellenos particulares pueden ser rellenos sanitarios o pueden ser rellenos de seguridad sin problema. Otra vez esta cosa. El MINAM podrá establecer otro tipo de infraestructura de residuos sólidos si en algún momento pues, lo ve técnicamente conveniente. Para las infraestructuras de disposición final, la municipalidad provincial es la que identifica qué lugares son los adecuados para tener un relleno. Tendrá que usar varios factores o criterios, por ejemplo, compatibilidad de uso del suelo, planes de expansión urbana,
minimizar impactos sociales, sanitarios, ambientales, minimizar, bueno, tendrá que tomar en cuenta factores climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, entre otros, preservar el patrimonio cultural, áreas naturales protegidas, vulnerabilidad ante desastres. Por ejemplo, había hace tiempo un criterio que decía que el relleno no debería estar en zonas con más de 40% de pendiente. También es una cosa interesante. Intangibilidad de las reservas indígenas, otros que establezcan la normativa sobre la materia. En caso de que haya discrepancia entre dos o más municipalidades provinciales, el gobierno regional definirá la zona para el relleno. Si no hay discrepancia, cada municipalidad provincial decide su lugar para el relleno. De preferencia que esté lejos de los aeródromos. No es obligatorio, sino que lo mandas a consultar y tal vez te dan permiso. El problema es de que los residuos llaman a muchos vectores, incluidas las aves, y las aves incrementan el riesgo, pues, en los aeródromos. Condiciones: estar ubicadas a más de 500 metros de fuentes de agua, no estar ubicadas en zona de recarga de acuífero, no estar ubicada en zonas de especies endémicas, ubicarse a más de 60 metros de zonas de falla geológica, no estar ubicadas en áreas pertenecientes a reservas indígenas o donde habiten pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Además de eso, la autoridad pedirá, antes de que vayan a construir y cualquier otra cosa, les pedirá que ya presenten su plan de cierre. El plan de cierre tendrá el diseño de la cobertura final, cómo harán su control de gases, su control de lixiviados, su monitoreo ambiental. Profesor, ¿hay rellenos estatales en el Perú? Eh, pues voy a tratar de tomar tu pregunta lo más general posible. ¿Existen rellenos sanitarios que sean manejados por la misma municipalidad? Sí. MINAM ha fabricado con, bueno, el órgano ejecutor, pues el MINAM junto con financiamiento del JICA y financiamiento de USAID, han fabricado rellenos sanitarios y se los han dado a los gobiernos municipales para su manejo. ¿Hay alguna municipalidad que con su propio dinero, eso no conversamos el siglo pasado? ¿Hay una municipalidad que con su propio dinero haya fabricado sin cooperación, sin nada, su relleno sanitario para manejarlo? Sí, también hay. Arequipa se tardó, el gobierno se tardaba 9 años y no le daban dinero, no le solucionaban el proyecto, así que se apeligraron y, digo, se volvieron impetuosos y ellos mismos fabricaron su relleno, sus consultorías, etc. Ahora todos sabemos que la administración municipal es una porquería, digo, tiene sus deficiencias, entonces en 1 o 2 años la administración del relleno estará terriblemente mal y tendrán que subcontratarlo a alguna empresa. Inicialmente tratarán de tener la empresa del cuñado, del primo, del amigo, del sobrino, del yerno, y cuando se den cuenta de que está todo terriblemente mal, tratarán de conseguir alguna empresa que les dé un poco más de garantía, usualmente alguna empresa mediana o grande, quienes están yendo por ese camino. Veolia, me parece, Veolia Perú estaba tratando de entrar con las plantas de compostaje municipal, dando servicios a las municipalidades, etc. Las otras empresas no se la quieren jugar. Las otras empresas grandes prefieren tener clientes particulares. Las empresas particulares te firman contrato, te cumplen, te pagan, y si no te pagan, pues hay cláusulas y van a juicio y todo se soluciona, ¿no?
Si una municipalidad no te quiere pagar, pues, no sé, hasta la población se puede levantar, te pueden quemar los carros, simplemente desaparecen. No, tradicionalmente no es un buen negocio porque ha habido mucho cliente ilegal, informal y tramposo en ese sector de los actores. Bueno, el plan de cierre tienes que tener tu programa de monitoreo ambiental, medidas de contingencia posteriores al cierre, el uso del área después del cierre, en caso corresponda. El plan de cierre contendrá actividades y acciones dirigidas a mitigar los posibles impactos ambientales de la infraestructura hasta por un periodo de 10 años después del cierre definitivo. Queda prohibido, después de que cierres el relleno sanitario, que construyas encima habilitación urbana, edificaciones de cualquier naturaleza. Se ha hecho muchísimas veces. San Borja y Surquillo están construidos encima de un gran relleno sanitario. En Manchay hay un tremendo hueco que lo usan para rellenar basura y también ahí construyó la gente. Muchas zonas de Lima construidas hace mucho tiempo fueron botaderos de residuos. Entonces escarbas 1 metro, 2 metros y no encuentras piedra, no encuentras tierra para hacer tu cimiento. La Molina también. ¿Qué está haciendo Petramás? Petramás ha cerrado, ha aplanado una zona y ellos tienen una gran palanca política, conocen políticos generales, de gente de mucho, mucho dinero, que sabe cómo negociar con el gobierno, bueno, con los políticos y demás. Ellos han cerrado su relleno y en una zona la están convirtiendo en almacenes. Entonces, ¿qué han dicho? Mira, estamos haciendo edificaciones, pero son edificaciones industriales aligeradas y no va a vivir absolutamente nadie. Son almacenes industriales para guardar mercadería. La autoridad les ha aceptado, entonces ahí están haciendo su pequeño parque industrial. Algunas oportunidades que analicé en su momento con la ley de gestión integral de residuos sólidos. Eso ya hace 2 años, ¿no? Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas son considerados no peligrosos, entonces bajará el costo de transporte, bajará el tema de disposición final, una cosa que se podría aprovechar. Los lodos de petar, habían clientes que pagaban bastante por eliminarlos, ahora ya no iban a querer pagar tanto y además pueden ser estabilizados y apenas son estabilizados dejan de ser residuos, salen de la ley de residuos sólidos. Abre la posibilidad a plantas de estabilización de lodos. Los envases que contuvieron peligrosos se pueden descontaminar. Ya había algo de eso en el reglamento de residuos agrarios. Hablan del triple lavado, pero aquí se reforzó un poco. Si tienen problemas con envases y se puede descontaminar, como si son envases de plástico, luego se pueden vender. Se privilegia la valorización material y energética. Se prevé, ya hace 3 años que están con ese proyecto también, tienen un super consultor, Andrés Jensen, que viene de Chile casi una vez cada 2 meses. Se prevé que las cementeras y ladrilleras formales podrán funcionar como receptores de residuos a precios competitivos.
Todavía para esto faltan unos años, ¿no? Unos 4 o 5 años más. Pero las empresas cementeras y ladrilleras podrán ir donde la municipalidad y decirle, oye, municipalidad, dame todos los residuos de toda esta zona y ya no vas a pagarle al relleno sanitario 28 soles por tonelada. Yo te voy a cobrar 20 soles por tonelada. Solamente tienes que traerlo a mi puerta. Continúan las asociaciones público-privadas. Por este medio se pueden conseguir contratos BOT de 20 a 30 años. BOT significa Build, Operate, Transfer. Quiere decir, disculpen la mala pronunciación, quiere decir que si yo soy una municipalidad y quiero hacer una planta o un relleno, una planta de tratamiento, una cosa, pero no tengo plata, no hay ningún problema. Llega la empresa privada, conversa y dice, ah, no tienes plata, no te preocupes, yo pongo la plata. Va. Ah, ¿y cómo haríamos, señor? ¿Cómo sería? Bueno, muy sencillo. Yo pongo el relleno sanitario o pongo la planta de tratamiento, la planta de incineración, la planta de lo que sea, y como estoy poniendo de mi plata, mis cálculos me dicen que tengo que operarla 30, 35 años para recuperar toda mi inversión. Entonces la opero 35 años, a los 35 años me paro, vengo, te dejo la llave, cierro todo y me voy. Es exactamente como se hacen las carreteras, por eso tenemos los peajes, como se hacen algunos hospitales y cosas así. Plantas de tratamiento de aguas también. Muchas plantas de tratamiento de agua para la ciudad, por ejemplo para Lima, son construidas por COSAPI, operadas por Veolia, con dinero de ellos. Por eso es que todo el dinero del recibo va a ir a esas empresas hasta que se pague. Después de unos 30 años, 40 años, no sé cuántos años, ya cerrarán todo, apagarán la luz y le darán la llave al Estado. Y tome Estado, tu llave, tu planta, ahí, bueno, ahí te la dejamos, ya me cobré. Los EIAs, los IGAs en general, serán más rápido el proceso, ya no tardará 2 años, 3 años. Para el ámbito municipal hay clasificación anticipada, es decir, ya no necesitas preguntar cómo vas si eres categoría 1, categoría 2, categoría 3, no. Hay una tabla, encuentras en la tabla lo que tú quieres hacer y ya sabes qué categoría es. Bueno, entonces, como les comentaba, hay infraestructuras municipales. Si deseas segregar, almacenar residuos como un pequeño centro de acopio, uy, no leo nada, disculpen un ratito. Mis ojos ya no están tan bien como antes. No, no leo, voy a tener que usar a la antigua. Ahora sí. Entonces, si tú quisieras tener una infraestructura de valorización de residuos sólidos con una capacidad menor a 50 toneladas día, solamente ya sabes que tienes que fabricar un día. No necesitas esforzarte más. Y si en algún momento vas a hacer una capacidad mayor de 50 toneladas día, te toca un semidetallado. Por ejemplo, si quieres tener una infraestructura de disposición final, es decir, un relleno sanitario a cargo de municipalidad o empresa operadora,
Si vas a hacer un relleno manual de hasta 6 toneladas día, solamente categoría 1. O por ejemplo, si vas a hacer un semimecanizado de 6 toneladas hasta 50 toneladas, categoría 1. ¿Qué más, qué más, qué más? Si la municipalidad quisiera una pequeña plantita, actividad de segregación, almacenamiento, limpieza, compactación física, empaque o embalaje, no tiene que presentar absolutamente nada. Ahora sí, volvemos a cómo estábamos antes. Se prevé la valorización material y energética. Como Minam entró en una onda de querer rápido modernizar todo, pues se prevé que más bien te ayuden a, no te pongan trabas, sino que te ayuden a aprobar proyectos de plantas integrales de tratamientos, etcétera. No como, aquí dicen nuestro proyecto relleno, eso no lo lean. Digesa observaba bueno, no sé exactamente por qué lo observaba, ¿no? Se puede pensar mal también de esas cosas, pero bueno, sobre todo porque vi un montón de corrupción dentro de ese lugar. Pero, bueno, la cosa es de que si tú tenías una super planta de tratamiento, de valorización, etcétera, y querías tener una celda para disponer ya, digamos que las cenizas, algo de tu relleno, de tu incinerador, de tu lo que sea. Digesa decía, no, hay un párrafo que dice que en los lugares de disposición final no se puede hacer otra actividad y te rechazaban tu proyecto. Bajo esa lógica, nadie podría tener ningún tipo de ecocentro o una planta de ningún lugar que segregue primero y solamente lo que ya no sirve lo enviaría a relleno, porque no lo aprobaba, no tenían otros criterios. Ahora se prevé que Minam sí, la gente de Minam ha viajado a otros lugares, ha visitado mucho, por ejemplo, Japón, Corea, mucha, pasean un montón. La gente en el municipio, en el ministerio pasea bastante. Se han ido a ver unas plantas hermosas por ahí, pucha, qué pena que nunca me llevaron. Oh, les conté, yo estuve trabajando en el Minam casi un año, pero no me tocó ningún viaje. Se pueden tratar zonas degradadas por residuos sólidos, se pueden hacer proyectos, reconvertir a rellenos sanitarios. Esta es una gran oportunidad también. Por ejemplo, si hay una municipalidad que tiene un área súper grande degradada por residuos sólidos, una empresa privada podría llegar y decir, oye, regálame o dame tu área unos 100 años y yo te soluciono el problema de los residuos. Entonces, te dan el área por 100 años, ahí ya ganaste dinero, conviertes ese, lo tapas y lo reconviertes en un relleno y comienzas a cobrar por el ingreso de los camiones de la misma municipalidad. Solucionaste el problema en la municipalidad, todos te quieren y lograste un negocio en un terreno que no era tuyo al inicio y lo devolverás al final. Bien, interesante. Todo residuo no peligroso que pueda servir como materia prima a otra industria se puede transportar sin contar con un operador de residuos. Es decir, cualquier persona en su camioneta puede mover material de descarte. Además, no dice nada de los peligrosos. Podría mover peligrosos también como material de descarte, obviamente con todas las autorizaciones del camión que mueva los peligrosos, y también podría moverse a una planta, a una empresa que lo vaya a usar como materia prima. La fiscalización será más eficiente. Antes dije ese nombre, una institución que no quiero decir su nombre, que comienza con D y termina con GESA, no se daba abasto para investigar, para inspeccionar. Me contaba un dueño de una empresa
que 3 veces en 6 meses le había caído Digesa para inspeccionar. Y habían otras empresas que ya iban 4 años funcionando y no les había visitado nadie. Entonces, tenía ahí, este señor tenía las sospechas de que pues la competencia pagaba para que Digesa vaya a molestarlo. Antes, tú tenías que hacer un trámite ante el MTC para que te apruebe que tus camiones paseen por las rutas nacionales, luego un trámite ante el gobierno regional para que te apruebe que tus camiones pasen por las rutas regionales, pero ahora, cuando el MTC te aprueba, tu camión ya puede ir por las rutas nacionales y por las rutas regionales. Los rellenos municipales pueden atender a 2 o más regiones, pero tendrán que ser clasificados como ella detallado. Y eso será todo por la teoría del día de hoy. Voy a dejar de grabar. Ah, no, disculpen, me faltó algo. La bibliografía que les dije, desde el Tupaminam, Tupa Cenace, las normas técnicas del INACAL, el Tupa Digesa antiguo, el decreto 057, el 057. Me da que pensar, creo que se lo saqué. La 014. Y ahora sí, dejo de grabar.